Estamos con Gerberov. El nombre completo sería Alberto Mario. Alberto Mario. Bueno, ¿en qué año nació? Bueno, ¿Y qué día? Yo nací cuando el año 40 moría, pero cuando el año 40 del siglo XX, no del otro de la Valle. Nací en el 40 y pertenezco a una generación que de algún modo estuvo signada por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial entre los grandes imperios, sus consecuencias sobre la política argentina y latinoamericana, y inmediatamente después, mal llamada generación del 60, que es más bien la mía, que es un poco la que presagia lo que va a acontecer con la generación posterior, que es la generación del 70, que es la verdadera protagonista de los hechos, de los acontecimientos tan revolucionarios y tan trágicos que iban a ocurrir en esa época. Nosotros estábamos más bien signados por la experiencia de la Segunda Guerra Imperialista a nivel mundial y por el surgimiento y la erupción del peronismo en la política nacional. Eso es lo que más nos ha marcado al núcleo, de alguna manera, al que pertenecí yo en mi desarrollo político. Yo nací el 3 de febrero, Caseros, en la provincia de Buenos Aires, en el año 40, como le decía, y en una atmósfera cultural y política muy impregnada por la experiencia peronista. Entonces yo me desarrollé, estuve en la escuela elemental, en la escuela primaria pública de Caseros, y se hizo una experiencia muy interesante desde el punto de vista de lo que acontecería después. Y cuando ya era adolescente y se acercaba la Revolución Libertadora Funesta de 1955, poco tiempo antes, por esas casualidades y astucias y virajes de la historia, estaba vinculado con un grupo de amigos de Caseros, que eran más o menos de mi edad, o un poquito mayores, habían entrado al secundario, o algunos habían dejado de estudiar y trabajaban, pero adolescentes de clase media, de un lugar de Gran Buenos Aires que se llamaba Caseros, que pertenecía en aquella época al partido de San Martín, todavía no era un partido autónomo con el nombre de 3 de febrero. Y por esas vueltas de la vida, tomamos contacto con una revista que se llamaba Izquierda, que salió el primer número de la revista Izquierda en el año 54. La dirigía, no recuerdo bien si Jorge Alberto Ramos, o alguno del pequeño grupo que lo secundaba y que lo acompañaba. Esta revista nos sorprendió muchísimo a los muchachos que formábamos parte de este grupo de amigos, de frecuentadores de una biblioteca socialista, como no faltaba en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires, alguna ex biblioteca socialista, en este caso la biblioteca Alberdi. Frecuentábamos libros de política, de autores anarquistas, socialistas, comunistas, leíamos la historia de la Gran Revolución, ¿no es cierto? Espontáneamente nos había surgido el interés por esos temas, al mismo tiempo que en el trasfondo social se desenvolvía el peronismo, y el ocaso del peronismo en este caso, frente a la ofensiva de las fuerzas oligárquicas que lo iban a derribar poco tiempo después. Nos sorprendió la revista Izquierda porque por sus artículos se hablaba y se explicaban acontecimientos que nadie hablaba, nadie explicaba. Para un joven de aquella época era imposible saber qué había ocurrido el 4 de julio de 1943, porque nadie lo explicaba. O lo condenaban abiertamente los partidos democráticos, o lo defendían secretamente los nacionalistas de derecha, que muchas veces lo habían protagonizado o lo habían acompañado. Entonces, para un joven de la edad nuestra, no había posibilidades algunas de desentrañar lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno social y histórico, que era nuestra patria. Y en la revista esa se afirmaba muy categóricamente una prosa brillante y combativa. El 4 de julio había sido tal cosa, el 17 de octubre había sido tal otra, el imperialismo era tal cosa, y la Argentina era una semicolonia. Se hablaba del roquismo, se hablaba de cosas, se explicaban cosas que para nosotros estaban revestidas de cierto aura sacro, ¿no es cierto?, proporcional con la historia oficial, que el peronismo en
mucho no pudo cambiar en sus primeros periodos. Y entonces esa sorpresa nos llevó a unirnos y a tomar contacto con lo que eran los albores, los primeros pasos de la izquierda nacional, lo que después se llamaría izquierda nacional. Recuerdo yo que yo era chico, yo tenía 14 años en aquella época, lo habían ido a ver a Ramos y a Spilimbergo, que eran los dos que más conocidos en aquel momento, un grupo de los mayores del grupo de Maena. Un amigo Bruno Estrovino, que era sobrino de un dirigente del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires, un muchacho muy inteligente, que después derivó hacia el MIT, se hizo organisista. Ese era un poco el referente del grupo nuestro en aquel momento. Bueno, de él acompañamos 2 o 3 más, lo conocieron a Ramos y a Spilimbergo, tomaron contacto con él, sin estar nosotros convencidos todavía de la posición política. Se quedó una situación curiosa porque de alguna manera todos nosotros formamos parte de la ola antiperonista de la pequeña burguesía. Entonces a mí en ese momento se hubiera apurado a los 15 años con una Palesi, y el que me definiera, yo me definía como antiperonista, era partidario de tirar abajo el gobierno de Perón, era así. Y lo mismo nuestro referente mayor, Estrovino, en ese momento, con todos los demás componentes del grupo. Pero había algo que nos atraía secretamente de la izquierda nacional, y la relación siguió. Después, poco después de la Revolución Libertadora, las cosas ya empezaron a aclararse un poco más, porque hubo sectores que se pronunciaron críticamente por los excesos que cometían los días la Marina y el Ejército y demás. Entonces, el panorama se volvió a ser un poco más normal, y nosotros pudimos ir en pos de una comprensión del peronismo mucho más rápida que en la etapa en que todavía Perón no estaba en el poder. Le hago un corte. ¿Por qué usted cree que un gran sector de buena fe antes de la caída del peronismo estaba simpatizando con la caída de Perón? Bueno, yo creo que eso es el drama de América Latina. La ubicación política de su clase media, sobre todo la clase media más ilustrada de las grandes capitales y de las grandes ciudades puertos, donde a lo sumo se ha podido, digamos, neutralizarla o arrastrarla en los primeros pasos de los procesos revolucionarios, pero que indefectiblemente tiende a derivar hacia el campo enemigo. Pasó con la Revolución Cubana, está pasando con Chávez, pasó acá con Perón. Entonces, es el problema de la pequeña burguesía, que es un verdadero drama social, político, y una verdadera incógnita cuál va a ser el mejor camino para resolverlo. Por supuesto, nosotros, por ejemplo, desde la izquierda nacional siempre hemos sostenido que el peronismo fue débil en su política con respecto a la clase media. No tuvo una política democrática acorde a la historia de la clase media, a sus necesidades, a sus veleidades. Pero después cuando la tuvo, porque cuando volvió en el 73 Perón la tuvo una política de clase media, hasta el punto le puso como marxista notorio a Rodolfo Puigros en la intervención de la Universidad de Buenos Aires. O sea que tenía una política en la segunda etapa, que fue peor que la primera, porque la pequeña burguesía, de alguna manera, desde el campo del terrorismo aventurero o del campo del gorilismo liberal, hizo añicos otra vez al peronismo, ¿cierto? Y abrió camino al proceso voluntario. Así que es muy difícil saber las verdaderas causas. Las más inmediatas son esas: la carencia de una política democrática, el no darle la debida importancia a una reconstrucción de la conciencia histórica del país. El peronismo en sus primeras etapas hizo muy poco por reformar la educación, por ejemplo, en sus contenidos. Está el ejemplo clásico del nombre que le puso a los ferrocarriles. Nacionalizó los ferrocarriles, pero mantuvo la desnacionalización de las designaciones de ellos mismos, ¿no? Cuando usted dice peronismo antidemocrático, si bien gana siempre por las elecciones en esas periodos. Yo le he dicho antidemocrático, que no tenía una política democrática en el sentido cultural. De abrir el juego.
Claro, pero no porque yo haya dicho que sea democrático, todo lo contrario. Yo creo que el peronismo fue en Argentina el gobierno más democrático y más avanzado de toda su historia. ¿Cierto? Fue el más democrático de todos, a pesar de las falencias, por supuesto que tuvo, como cualquier régimen, pero para nada democrático. De abrir el juego, usted dice. Sí, democrático en el sentido de mayor pluralismo ideológico, digamos, tolerar más ciertas expresiones disidentes en el campo de la cultura, pero el Perón tenía la mano un poco pesada en esos aspectos también, ¿no? Los intelectuales que lo apoyaron a él, muchos de ellos brillantes que a su vez fueron después proscriptos, eran pocos. La mayoría de la clase intelectual, del estamento intelectual, sobre todo de Buenos Aires, fue de entrada hostil al peronismo. Pero Perón quizás pudo haber abierto algunas compuertas para neutralizar esa oposición tan cerrada que tuvo de esos sectores. Pero yo digo política democrática en el sentido cultural, más bien. Electoralmente el peronismo fue impecable, no hubo gobierno, no sé si en América Latina lo hubo, tan prolijo en su victoria como el peronismo. Bueno, estamos entonces en el 56. 56. Bueno, ahí tomamos contacto con Ramos, vamos asumiendo la posición política internacional, nos constituimos en un grupo integrado por algunos jóvenes que estaban en el Partido Socialista, entre ellos que yo les mencionaba, don Nuestro Vino, otros que no veníamos de nada, porque yo no tenía nada de ver en muchos otros lugares, pero se adopta la decisión conjunta de que el grupo joven ingrese al Partido Socialista, los que no son del Partido Socialista, que ingresen, porque en el Partido Socialista, después de la Revolución Libertadora, después del activo papel que había tenido su conducción tan derechista, encabezada por Américo Giotti y acompañada de alguna manera por Alfredo Palacios, había entrado en un proceso de un verdadero estallido político. Se había dividido en dos o tres fracciones y cada una de ellas en múltiples grupos, de los cuales había algunos menos gorrilas que otros. Es decir, la oposición frente al peronismo empezó a dividir al viejo Partido Socialista. Y ahí es donde se toma la decisión de ingresar para hacer una tarea desde adentro del Partido Socialista con vistas a generar las condiciones de una corriente socialista nacional, ¿no es cierto? Era el lugar que se consideraba que se podía hablar al mismo tiempo de socialismo y de revolución nacional. En el peronismo se podía hablar de revolución nacional, pero no de socialismo. Y en el socialismo viejo se podía hablar de socialismo, pero no de revolución nacional. En ese momento, en la fracción, sobre todo que buscaba inspirarse en Alfredo Palacios, se podía hablar de las dos cosas. A pesar de que Palacios era el embajador de la Revolución Libertadora de Montevideo. ¿Lo llegó a conocer a Enrique Palacios? ¿Alfredo? No lo conocí. ¿A Dickmann? No, Dickmann murió. Enrique, ¿no? Enrique, el que apoyó al peronismo, sí. Murió en diciembre de 1955, en Córdoba, ignorado y repudiado por sus familiares, amigos y compañeros, porque el grupo dirigente del Partido Socialista era un grupo muy entrelazado familiarmente, y los Dickmann estaban casados con las hermanitas Petkov, que también eran respeto era con una de las Petkov, otra de las Petkov con Dickmann, y no sé si la primera mujer de Justo también fue Petkov. Bueno, las cosas que estaban todos siempre muy entrelazados. Habrá muerto de tristeza, ¿no? Y sacó del plato los pies de Enrique Dickmann, y claro, fue un proceso, supongo, muy doloroso. Yo tengo ahí un trabajo preparado sobre el tema, y es medio difícil de abordar en algunos aspectos porque se entremezclan denuncias de corrupción que se hicieron en su época sobre Enrique Dickmann, pero que hay que ver con mucho cuidado porque no sé si son tales. Yo tengo la biografía, la autobiografía de Enrique Dickmann. Sí. Una memoria. Claro, pero llega hasta años... Sí, 52. Sí. Es notorio
carácter tan duro que tenía la lucha política de aquellos años, porque Enrique Lehmann consigue una entrevista con Perón. Y a raíz de la entrevista con Perón, él le plantea a Perón que iba a mediar ante el Partido Socialista, ante sus compañeros del Comité Nacional, si Perón ordena liberar a todos los presos socialistas y devuelve el diario La Vanguardia al partido. Pero en ese momento ya se la veía venir, estaba buscando aliados y lo buscaba en el Partido Socialista siempre porque lo vinculaba al movimiento obrero, ¿no es cierto? El viejo movimiento obrero. Enseguida le concedió lo que pedía Enrique Lehmann. Dejó en libertad no sé cuántos, había una docena o docena de presos socialistas y estaba dispuesto a devolver La Vanguardia. Pero se reunió el Comité Nacional del Partido Socialista y lo expulsó a Enrique Lehmann por haberse visto con Perón. No, la historia no es así, es así. Enrique Lehmann trae la propuesta de Perón de reunirse con el Partido Socialista. Entonces discuten y el Partido Socialista, el Comité Nacional, resuelve no verlo al tirano, no pedirle nada, que los presos se sigan pudriendo en la cárcel, pero no pedírselo. Y Enrique Lehmann entonces pide una entrevista por su cuenta y parece que ahí se arma la libertad, salen libres algunos presos y se arma todo el tejido que va a culminar en el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Y otra cosa que me quedó ahí en el tintero es sus padres, si bien algo anunció, de qué formación o qué simpatizaban. Mis padres. Sí. ¿Y cuántos hermanos tenían? Bueno, mi padre era radical, era médico radical, Entre Ríos muchos años, después cuando vinimos a Buenos Aires, ahí en Caseros, en febrero, y curiosamente pariente de los Lehmann. Mi padre, el apellido de mi abuela paterna era Jarolaki. Los Jarolaki son parientes de los Lehmann, hasta el punto que el que motivó la disputa con el Partido Socialista era el hijo de Enrique Lehmann, el ingeniero Lehmann Jarolaki, a raíz de una licitación por el subte de Charopif que se construía en aquellos años, se habló de corrupción y demás. Pero sea como sea, Enrique Lehmann merece ser rescatado como importante del viejo socialismo, que por un motivo o por otro reubicó o se reubicó frente a Perón y frente al peronismo, ¿cierto? Perón tuvo un gesto que ahora no se lo recuerda mucho, más bien se lo tiene que ocultar, con respecto a Lehmann, muy significativo, que fue el concederle personalmente la medalla de oro que tenía como estudiante de medicina, se había recibido con medalla de oro, pero en aquellos tiempos, no recuerdo exactamente el año, debía ser alrededor de los 40, 42, por ahí, o un poco antes, se le negó otorgarle la medalla de oro con distintas excusas, pero en realidad era porque era socialista y era de origen judío. Entonces no se le había entregado, y se le entrega pero en un acto público, de reparación, lo que era toda una lisonja para la colectividad judía, sobre todo para el sector de izquierda de la colectividad judía. Perón, por eso digo, tenía gestos y actitudes notables como político, ¿no? El nazi Perón, como lo acusaban después, en primer lugar un poco de la colectividad judía ya en tiempos de Sionero. Así que bueno, se puede decir eso. El Partido Socialista de la Revolución Nacional fue un engendro que no pudo consolidarse por sus enormes contradicciones. Por ejemplo. Por un lado, la posición con que ellos explicaban el peronismo, el propio Lehmann, era un poco retorcida, un poco todavía arrastrando los prejuicios y las categorías del viejo socialismo. No lo defendían a Perón por ser el jefe de un movimiento de liberación nacional. Lo defendían por las leyes sociales que había promulgado, que muchas de ellas tenían su origen en el viejo partido, y hasta ahí nomás. El problema nacional, el problema de la lucha contra el imperialismo, no
no aparecía en los discursos ni en los cálculos de estos dirigentes que estaban formados por Juan de Justo. Tenían otra matriz. Claro, para quien el imperialismo no existía, o era un factor de progreso. Pero al lado de ellos se incorporaron otros grupos, sobre todo algunos dirigentes gremiales que habían quedado pegados al Partido Socialista, pero que empezaban a simpatizar con el peronismo, como Oriente Cavalieri, el padre de Cavalieri que conocemos ahora, Juan Unamuno, el padre de Miguel Unamuno, dirigente peronista actual, y algunos otros que se me escapan, y que le daban cierto sustento al Partido Socialista y la Revolución Nacional, que llegó en las elecciones de noviembre del 54 a tener una cierta cantidad importante de votos. Entonces, porque, claro, como eran cosas propias del peronismo criticadas después, el Partido Socialista de la Revolución Nacional recibió del gobierno todos los atributos formales, legales y ¿cómo decirlo?, publicitarios del viejo partido. Entonces, la famosa P con la S entrelazada, identificaba tanto a los socialistas, la usó el Partido Socialista de la Revolución Nacional, el otro no la pudo usar. Lo mismo la vanguardia la sacaba el Partido Socialista de la Revolución Nacional, en algo que no era representativo, por lo menos de la masa socialista, pero que atraía votos de los socialistas y que tuvieron una buena elección en el año 54. Desde un eje independiente. Desde un eje independiente formalmente. Más o menos, ¿cuántos votos? Bueno, está discutido eso. Yo no lo tengo claro, porque según algunos se sacaron 100.000 votos, que es mucho para la época, y otros dicen que es menos. No está bien corroborado, cosa de fácil corroborar, no se puede conseguir ese dato, pero yo lo he visto en esas cifras y la desmentida de Post y otras versiones no conozco, que debe haber, pero no, se ha escrito sobre el tema algunas cosas. El asunto es que Enrique Viedma murió aislado, repudiado por su familia en Córdoba, ya una edad bastante avanzada, había sido un parlamentario muy hábil y muy combativo para la época, era un orador parlamentario muy respetado, un tipo muy hiriente, habitualmente en la línea de Juan de Justo, ¿no es cierto? Era lo peor que podía hacerse en nombre del socialismo, pero... Con una evolución. Bueno, entonces seguimos ahora en el 56. Bueno. El acercamiento. Hay una serie de vicisitudes que después, en todo caso, se pueden desarrollar porque habría que precisarlas mejor, por ahí no las recuerdo con exactitud. El grupo, digamos, de Izquierda Nacional, que se incorpora al socialismo, participa en una serie de luchas políticas que hay en el partido en esa época. Luchas que a veces terminaban como un congreso de La Plata a los sillazos de los bandos. Y hay dos documentos, sobre todo, que marcan la línea política de ese grupo en contacto con el sector de Ramos, o con la inspiración, digamos, de Ramos y de Pirenberg, que son uno el llamado documento de Caseros, que es un documento del año 60, si no me equivoco, donde fija la posición del Centro Socialista de Caseros. Entonces nosotros llamamos el Centro Socialista de Caseros, lo habíamos constituido como tal, y el Partido Socialista se formaba con centros. Entonces éramos un centro, el Centro Socialista de Caseros, con esta posición. Salió un folleto, y en alguno de los libros de Pirenberg que me lo reproduce, porque el redactor de ese folleto fue Pirenberg. Se discutió, se conversó en la línea, y los redactores de Pirenberg en aquellos años era un joven brillante, mayor que nosotros, 10 años más que nosotros tenía, o algo más de 10. Ese documento fue difundido muy ampliamente, era motivo de todo tipo de polémicas y discusiones, fue atacado por todos los grupos del Partido Socialista y todos los dirigentes habidos y por haber, porque ponía el dedo en la llaga, en la cuestión nacional, en la cuestión del peronismo y sus relaciones con el socialismo, y desarrollaba la tesis
de cuál debe ser el socialismo en un país colonial como la Argentina. Y después un segundo documento ya de rompimiento con el viejo Partido Socialista en su fracción, será creo la fracción de Muñiz, pues fueron varias divisiones y cambiaban los secretarios generales. Pero antes de romper e irse la izquierda nacional, hay un congreso bastante peleado, donde el Centro de Caseros y otros grupos que habían aparecido presenta otro documento que se llama Por un Partido Socialista Nacional o un partido al servicio de Khrushchev. Ese era el título del documento, porque la evolución hacia la izquierda de los distintos grupos del viejo Partido Socialista había llevado a que un grueso sector se aproximara a las posiciones del Partido Comunista y del estalinismo, como decíamos en aquella época, y de la Unión Soviética. Entonces fue el grupo más fuerte, con más plata, con más recursos, ¿no es cierto? Nosotros éramos escuálidos en ese sentido, en todo, menos en las ideas éramos escuálidos. Pero ese proyecto también suscitó una gran pelea y un alineamiento de varios dirigentes que después se destacarían, como por ejemplo Coral, que formaba parte del sector juvenil nuestro, no de la izquierda nacional, pero de la ola juvenil que estaba atravesando el Partido Socialista. Coral, Elías Semán, varios dirigentes que después se destacarían porque evolucionaron más bien hacia la ultraizquierda, que la ultraizquierda cipaya, ¿no? Como decíamos nosotros. ¿Nahuel Moreno? No, Nahuel Moreno tiene marca propia, ¿no? Ellos entraron también al Partido Socialista, pero entraron como lo que ya era. Ahora, en ese juego, esos caseros, Spilimbergo y Ramos se mantenían aparte. Sí, no, ellos nunca entraron al Partido Socialista, no. Ramos, cuando se les mencionó eso, casi vomita, yo al Partido Socialista. No, ellos eran una especie de esos inspiradores ideológicos nuestros, era eso como un grupo periodista que después iba a consultar con Jaureche, algo, digamos, un poco de eso, pero no eran no eran militantes del grupo nuestro. En esa época Ramos estaba acompañado sobre todo por Spilimbergo y Carpio, que era un viejo dirigente obrero, eran los dos elementos más valiosos que tenía Ramos. Ramos se presentaba en el época como marxista sin partido, como socialista sin partido. Bueno, la cuestión es que con nosotros se produjo este segundo documento y la ruptura, ¿no? Se echaron a todos, o se rompió, no sé qué pasó, pero se terminó la experiencia del Partido Socialista. Cosa que fue de agrado de muchos de nosotros, sobre todo los que no éramos de origen socialista, y nunca habíamos simpatizado con ese partido, que era un partido muy, en su estructura interna, en su vida interna, muy, yo diría, muy aburrido, partido muy frío, ¿cierto? Muy sin pasión, sin espíritu revolucionario. El Partido Socialista Argentino, aunque tuvo grandes militantes y grandes dirigentes, se caracteriza por eso. Era la contrapartida de lo que fue el anarquismo en la edad de oro de los dos. El Partido Socialista era el partido del empleado público prolijo, obediente al horario, conservador de sus hábitos, y el espíritu revolucionario se refugiaba más bien en el anarquismo, tanto por parte de los escritores y literatos de la época como de los militantes obreros. Los obreros más criollos que se enrolaron en el anarquismo, mejor dicho, los obreros más criollos que se sindicalizaron y entraron en la lucha gremial antes del peronismo eran anarquistas, ¿no es cierto? El anarquismo es un fenómeno que tiene puntos de contacto con el peronismo. Yo siempre le digo a los compañeros que hay películas españolas donde eso se ve, y el anarquismo es el único movimiento que logra reclutar en España lo que hace después el peronismo en la Argentina, que es la sirvienta de la casa donde sirve el servicio doméstico. Y en general, en cualquier país del mundo, es un ser políticamente neutro. ¿Quién va a considerar cuál es la ideología de la sirvienta, de la mucama?
¿no es cierto? O repetidora de la oligarquía. Era repetidora de la ciudad del patrón, digamos. En España y en Argentina no. La sirvienta era anarquista allá y acá, pero eso se ve en algunas películas españolas y es notable. Indica la profundidad que llegaron ambos movimientos, y alguna vinculación tuvieron también a través de Evita, ¿no? Dicen que Evita tuvo un novio anarquista español que le inspira muchas de sus ideas después. No sabía. Sí, eso aparece un poco en el libro de la biografía de Abel Pose sobre Don Perón. Parece que fue así. Y eso explica las consecuencias del viaje de Evita a España, cuando ya Perón es presidente, donde hace muchas cosas que el gallego Franco estaba enloquecido, quería rajarla de inmediato. Por ejemplo, en un discurso se lo dedicó a las tonallideras, bueno, unas mujeres vendedoras de flores, algo así que había en Sevilla, en gran cantidad en la posguerra civil. La inmensa mayoría de las cuales eran viudas de anarquistas que habían muerto en la guerra. Y ella le dedica un discurso de la España franquista a esas mujeres, con gran quilombo por parte del gallego y qué sé yo. Tenía esas cosas de Evita que parece que las bebió de su relación con bueno, no se sabe su nombre, un amor un poco secreto de mujer adolescente, porque era muy jovencita. 60, 61, 62, seguimos. Bueno, se va acercando claro, ahí a la izquierda nacional. Se forman grupos de estudio, aumenta el número de adherentes y de militantes de esa proto-izquierda nacional que empieza a desarrollarse. Quiero significarle lo siguiente: el nombre Izquierda Nacional surge por primera vez en un manifiesto del Partido Socialista de la Revolución Nacional en el año 55, cuando termina un manifiesto que redacta Ramos y postula, entre otras cosas, por una izquierda nacional y revolucionaria, una cosa así. Es la primera vez que se emplea la expresión izquierda nacional, y que después ya va a ser usada como bandera en distintas organizaciones. Otro detalle que recuerdo muy vivamente, que puede interesar como anécdota, es que yo le había hablado del primer número de la revista Izquierda, que había influido mucho en nosotros y demás. El segundo número de la revista Izquierda, muy esperado por los muchachos de Caseros, yo lo vi en un kiosco cuando me dirigía al Colegio Nacional. Yo estaba terminando el secundario, en la mañana del 16 de septiembre de 1955. Lo vi en los kioscos y digo, bueno, a la vuelta lo compro. Y me metí en el colegio, y claro, los colegios nacionales eran todos de las capitales, en Buenos Aires casi no había. Era una ebullición nacional, un clima de movilización social y política como yo creo que no se repitió, porque lo que vino después, en la época que conocimos nosotros, ahora del Cordobazo, los montoneros, de los 60, de los 70, siempre abarcaba una mayoría, pero no una unanimidad como la que abarcó la contrarrevolución de la pequeña burguesía contra Perón en 1955. Yo recuerdo que mi hijo Luis Alberto Garzulo. No, es Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Gustavo. Luis, ¿no es? No, Gustavo Carlos. Claro, ya era mucho. Bueno, fíjate si puedo hacer algo. Y claro, entonces, por ejemplo, en el colegio mío, en Manuel Belgrano, todos éramos activos militantes
de las dos agrupaciones que había de lucha contra el peronismo, que eran la Federación de Estudiantes Secundarios, que terminó en manos del PC, y la Federación de Estudiantes Libres, que era de los nacionalistas católicos. Y ahí abundaban porque era el barrio norte, ¿no? Entonces, entré al colegio ese día, y bueno, salió del colegio una manifestación impresionante, en la mañana del 16 de septiembre contra el peronismo, que no sé si llegó a Plaza de Mayo, por esa época no se utilizaba tanto, pero columnas y columnas de los distintos colegios. El único que era sospechado de poder ser peronista en un colegio nacional de Buenos Aires en aquellos años era el que se quedaba callado. El que frente al todo tipo de vituperios que se metían contra Perón se quedaba, que no decía, no agregaba nada. Ese podía ser o peronista de familia peronista. Pero era una excepción, era una cosa más simple. Entonces el segundo número de la revista izquierda no la volví a ver hasta varios años después. Perdió interés, y todos fuimos arrastrados por esa organización. Le poníamos nuestro tono, nosotros decíamos, éramos de izquierda, éramos más nacionales, y no lo volteamos a Perón por las leyes sociales, sino por otra cosa, pero estábamos en el frente. Y nadie estuvo en otro lado porque no había otro lado. Estaba gente que se acordamos, o en Pilimbergo, o los dirigentes obreros, pero eran otras generaciones y otros ámbitos. Bueno, le quería comentar eso al paso y volvíamos a... todo eso fue desarrollándose, aparecieron núcleos que tomaron contacto con Ramos en esos años y se adhirieron más o menos firmemente, hasta que todo concluye y eclosiona en el primer hecho político importante que genera la izquierda nacional, y es la fundación del PSI. El 16 y 17 de junio de 1962, en una vieja zona de la calle Soler, se funda el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Después de varias discusiones, porque había gente que no se oponía, decía que era prematuro, había otros, por ejemplo el famoso Aurelio Narvaja, que es el misterioso personaje que se le atribuye el origen de la Izquierda Nacional, que era un abogado cordobés que realmente fue el que lúcidamente vio primero el significado del peronismo, pero que por ejemplo era no escribió nada en su vida, salvo unos pocos párrafos, y que Aurelio Narvaja, sí. Su hijo creo que es editor en Buenos Aires, un hombre muy inteligente, pero con esas características de los trotskistas de aquellos años, como siempre muy encerrados en sí mismos, con manejos muy sectarios. Pero lo cierto es que él encontró la posición que después iba a asumir el movimiento. Bueno, le decía esto de Aurelio Narvaja a raíz de la fundación del Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Era muy discutido por Aurelio Narvaja, bueno, ahí vamos, no era partidario de fundar un partido. Él decía que las ideas de la Izquierda Nacional tenían que difundirse en el movimiento obrero a través de una labor de debate ideológico, cultural, pero deberían ser asumidas en conjunto por el movimiento obrero y no crear un partido aparte, porque eso podría llevar al fracaso del Frente Nacional y al fracaso de las ideas del socialismo revolucionario y demás. Esa es una tesis que se mantuvo a lo largo de los años, porque por ejemplo algunos compañeros muy valiosos del movimiento, como Ernesto Ceballos de Córdoba, la mantuvo hasta que murió hace un par de años. Pero la idea de que no convenía hacer un partido, convenía hacer una labor de difusión ideológica en las filas del movimiento obrero sobre todo. Es lo que ellos hacían, porque Ceballos, por ejemplo, escribió infinidad de proyectos para los sindicatos, dependiendo de las empresas públicas, los derechos sociales. Muchos del grupo, o que eran cercanos al grupo de Ramos y de la Izquierda Nacional, fueron defensores
los sindicatos, abogados de los sindicatos, como Silvester y algunos más. Bueno, claro, esto no quiere hacer una historia del movimiento porque lo ve. ¿Esteban Rey lo conoció? ¿A quién? Esteban Rey. Sí, sí. Mire, yo no estoy seguro si todavía lo vive Esteban Rey, pero está muy deteriorado, muy mal. Hace unos 6 o 7 años vivía internado en un psiquiátrico en Jujuy. Creo que era jujeño. Era jujeño. Muy capaz. Sí, aunque era un matiz distinto, ¿no? Un matiz distinto. El libro, bueno, el frondicismo. Sí, sí, claro, es cuando más cerca está, digamos, de Ramos y de la izquierda nacional. Él fue fundador de la FOTIA en Tucumán. Y era sobre todo un militante muy combativo del movimiento obrero, como se destilaba en aquella época por parte del trotskismo, ¿no es cierto? El militante trotskista se vinculaba a un sindicato y luchaba de ese sindicato, más que en términos partidarios, en términos sociales, ¿no? Y él fue un fundador de la FOTIA y encabezó algunas grandes huelgas. En el 55 también tuvo un papel muy importante. Esteban Rey fue director de Lucha Obrera, el periódico del Partido Socialista de la Revolución Nacional, cuyos 9 números le costaron bastante cara al gobierno de la Revolución Libertadora. Un periódico semanal, muy combativo, llegó a venderse más de 100.000 ejemplares en el año 55. Y fue uno de los pocos, si no el único, en ciertos momentos, de oposición a la Revolución Libertadora. Ahí también escribió Ramos, Espiribergo, escribía mucho ahí. Esteban Rey. Bueno, estamos entonces en Movimiento Partido. Movimiento Partido, año 62. Bueno, entonces, a pesar de eso, prevalece la tendencia a organizar el partido. Entonces Ramos tiene una posición un poco supeditada del resto. No tiene una posición, digamos, muy intransigente. Espiribergo es más partidario de formar el partido y otros se ven arrastrados por los acontecimientos. En el Congreso de Fundación del PSIM participan de la Fundación del PSIM muchas personalidades que se van a apartar casi inmediatamente y que son importantes y conocidas. Alberto Belor, que es uno de los más importantes dirigentes de ATE a nivel nacional, participa en la Fundación del PSIM. Ricardo Jarpani, el pintor, participa en la Fundación del PSIM. Ángel Perelman, fundador de la UOP y autor de Cómo hicimos el 17 de octubre, participa en la Fundación del PSIM. Pero muy rápidamente, porque no encuentran quizá la repercusión que esperaban en la fundación de ese partido, se alejan del partido sin romper por medio, ¿cierto? Salvo a veces con problemas personales que hay entre unos y otros, pero todos mantienen dentro de una línea general de izquierda nacional. Pero otros no son partidarios de la organización del partido. Ese grupo que se va alejando, ¿por qué le parece que se aleja? Hay muchos motivos, hay motivos personales, Es decir, el PSIM fue fundado con una expectativa que quizá no cumplió, porque quedó reducido a un grupo pequeño, muy dinámico, ¿no es cierto?, muy activo, pero éramos un grupo pequeño, un grupo de una docena de compañeros. Entonces Carpani, que ya vislumbraba como un talento pictórico, y Beloni, que ya era un talento sindical, y Perelman, que ya tenían hasta niveles de apoyatura. Beloni está en Francia, ¿no? Beloni está en Francia, sí. Sí, después Beloni derivó para otra cosa. Tengo entendido, no estoy seguro, que estuvo vinculado con el 22 de agosto, según me han dicho. Los dos libros esos del sindicalismo son muy buenos. Sí, Carpani encabezó toda una corriente Espartaco.
del grupo Espartaco, llegó a escribir un par de libros sobre los fundamentos teóricos al movimiento, que era un movimiento que se quería inspirar en el muralismo mexicano y salir de la pintura de Caballete, que era una pintura para el consumo de las clases ricas que pueden acceder al cuadro. Entonces ellos eran muy partidarios del muralismo, que después se llevaron a la práctica con Carpani, que llegó a pintar las paredes ahí de las secretarías de los argentinos, y llegó a ser un gran pintor, muy cotizado, ¿no es cierto? Después evolucionó políticamente hacia las proximidades de los montoneros, de la JP, pudo exilarse, y volvió un poco cambiado en su temática, ¿no? Incorporó temáticas más porteñas, incorporó la ecología, pero siempre fue un gran pintor. Y muchas de ellas eran contra los estalinistas o los protegidos por el estalinismo, que eran los Berni, los Spilimbergo, todos los grandes pintores también de una órbita menos revolucionaria, digamos, que eran los adversarios de ellos. Ramos decía que Carpani, por ejemplo, a Berni le tenía unas hostilidades, decía que pintaba personajes lloricones, eran todos llorones, por Juanito Laguna y todo ese tipo de... Tenían una mirada conmiserativa hacia los pobres, cosa que para los de Espartaco pintaban a los pobres con fuerza, el obrero, el caudillo, el montonero. Pero después no fue tan así, porque uno viendo ahora la pintura, por ejemplo, de Spilimbergo, no es tan lloriqueante, ¿no? Y la de Berni en parte de algunas cosas puede ser que sí. Lo que pasa es que en la época era muy... La pequeña burguesía tenía mucho... se desarrollaba mucho esa visión de los pobres como realmente una especie de lloriqueo, ¿no es cierto? No como la convocatoria de la revolución, sino la convocatoria de la recepción pasiva de algo parecido a lo que después fue el clientelismo, el asistencialismo. ¿Funciona todavía? Sí. Bueno, se va desarrollando eso, 63 sube y liga. No sé si quiero desarrollar un poco la caída de Frondizi. No, lo que hay de Frondizi, ¿a qué pertenecer? A la izquierda nacional, que todavía no existía, porque se funda inmediatamente tras la caída de Frondizi. Este es el protagonismo político de Ramos. Ramos había adquirido un protagonismo político importante en esos años para quien era Ramos, que era un desconocido total, no tenía ninguna fuerza de ningún tipo, y que aparece como consecuencia de su actividad multifacética en Buenos Aires, aparece como personaje de Ernesto Sábato en la novela sobre héroes y tumbas, que se publica en el año 62, 63, por ahí. No recuerdo el año que se publicó sobre héroes y tumbas. Lo cierto es que nos retrata ya en sobre héroes y tumbas a Ramos como un personaje conocido de Buenos Aires. Y dice que por su ironía, por su estilo polémico, porque critica a todo el mundo y demás, es capaz de reunir a más enemigos que la cantidad de socios del centro gallego, que parece que por esos años eran muchos. No se separan. No. Me parece que ahí está Ramos como Méndez,
con el nombre de Méndez, un nombre supuesto, pero es Ramos, en una conversación que tiene con Sábato, y se conocían ambos porque habían estudiado juntos en un tramo, de la primaria o de la secundaria, no sé, y eran de la misma generación, y Sábato tuvo su acercamiento a los trojos también en algún momento, entonces se conocían. Y traza ese retrato de Ramos en los años 60, donde Ramos no era nadie todavía. Lo que revela el carácter revulsivo que los planteos de Ramos tenían en una sociedad como era la porteña, tan conservadora, detrás de sus pujos progresistas, era y es una sociedad muy conservadora. Son los años de la caída de Frondizi, donde el único que defiende a Frondizi de los generales gorilas que lo voltean en el campo de la izquierda es Ramos, porque para la izquierda Frondizi era sinónimo de lo peor, porque había entregado el petróleo, porque había traicionado lo que había prometido. Y aunque parte de eso es cierto, Frondizi era la expresión más bien de la debilidad de la pequeña burguesía democrática por desarrollar una política nacional en un país como el nuestro, sin apoyarse resueltamente en la clase obrera y sin apoyarse resueltamente en un programa nacional. Pero, vistas las circunstancias en que se produce su caída, correspondía defenderse de los gorilas que venían al gobierno y no criticar a Frondizi. Entonces, en víspera de la caída de Frondizi, el periódico Sin Tregua, que era del socialismo de vanguardia de aquella época, una de las alas que derivan de la vieja crisis del socialismo, el sector más de izquierda, titula en su número "No transar" o algo así, como acusando a Frondizi de traicionarle, de claudicar ante Estados Unidos por la visita de Che Guevara, era toda la excusa que habían encontrado los militares para derribar. Y Ramos toma una posición distinta, de defensa del presidente frente a los generales gorilas, hasta el punto que Ramos vivía en aquellos años en Olivos, cerca de la casa de la residencia presidencial, y tenía el mismo médico para los chicos, Frondizi y Ramos, que era el doctor Mario Balota, un pediatra que después se hace en la lucha armada y creo que lo mata. Y Balota le dice a Ramos, pero ¿por qué le dice al doctor Frondizi que metas preso a estos gorilas? Dice, el doctor Frondizi no actúa, no, Ramos está haciéndose el grande, se no actúa, dice, no los mete presos, dice, no hay que estar conspirando abiertamente, que los meta presos. Entonces Balota sale de la casa de Ramos con una valijita y el estetoscopio y va a la residencia presidencial y el doctor Frondizi, estuve con Abelardo Ramos. Oh, preso Abelardo Ramos. Bueno, dice que usted tiene que meter preso a todos los generales gorilas que están conspirando contra usted. No me diga, eso dice, bueno, dígale que venga él y los meta preso a él. Pero el flaco maniobraba también sin no tenía ninguna fuerza de nada. Y bueno, y es así que después se vio cómo evolucionó el frondicismo, navegando a dos aguas entre lo nacional y lo antinacional siempre, ¿no? Eso es un sector de las clases medias. Bueno, y después durante el gobierno de Illa no ocurren cosas importantes desde el punto de vista del desarrollo político e histórico de la izquierda nacional. Se consolida el campo ideológico de la izquierda nacional a través de la aparición, sobre todo en el año 57, de Revolución y Contrarrevolución, que es una soberbia síntesis histórica del país y de sus ideas y de las ideas de los sectores populares y de izquierda a lo largo de toda su historia. Este es un libro que sale más o menos simultáneamente con la historia crítica de los partidos políticos de Rodolfo Puigros, con el periodismo cultural de Hernández Arregui, con el 45, con los profetas del odio de Jaureche, que son los libros, yo diría, fundantes
del nuevo pensamiento político argentino que va a encontrar un cauce de expresión en la nueva generación de los 70, en ese vasto proceso de nacionalización de la pequeña burguesía y de radicalización de las luchas políticas y sociales que va a sobrevenir. Entonces, el fundamento ideológico y cultural de todos esos acontecimientos son estos libros, es esa generación, y ese es el momento más brillante del pensamiento argentino en lo que va del siglo. No hay otro momento en que un grupo de pensadores de distinta procedencia y de actuaciones políticas a veces diversas concluyan en un esfuerzo tan importante de comprensión del país como el que acontece con ellos. Porque cuando hablamos de Ramos o de Hernández Arrey o de Quirós, también tenemos que mencionar a otros escritores brillantes de otra procedencia que contribuyeron al mismo fenómeno, como el padre Castellani, don Leopoldo Marechal, que muchas veces por prejuicios izquierdistas no se los menciona, pero forman parte del mismo proceso. Hay textos del padre Castellani que son soberbios y son más ácidamente críticos que los de cualquier marxista nacional que se presenta en la época. El padre Castellani es el confesor de Eva. No, el profesor Eva es Hernán Benítez, que es un discípulo en cierta medida del padre Castellani, pero el padre Castellani muere antes de la educación monedista. Hernán Benítez es más un cura político que un hombre de pensamiento. No conocía al padre Castellani. ¿Lo conoció? No. Yo no me acuerdo en qué año murió, pero creo que murió temprano para estas cosas que estamos hablando. Cerca por los años 60, por ahí ya creo que murió. Era director de... no, estoy hablando bacana. No, vivió hasta la época de la famosa entrevista con Videla, que fue Castellani, Borges, ¿se acuerda? Y Sábato. ¿Se acuerda de esa entrevista? No. Fue una entrevista que cuando sube Videla convoca a distintos sectores. Dentro de los pocos que le dan bolilla está la SADE. La SADE la preside un tal Ratti, Horacio Ratti, poeta de segundo orden, que bueno, había resultado presidente de la SADE. Se arma una delegación compuesta por el padre Leonardo Castellani, Ernesto Sábato, eso es que ahora estoy confundido, creo que Borges no estuvo. No, sobre todo después lo corroboramos, porque la entrevista se caracteriza porque todos, sobre todo Sábato, que es un progresista hecho y derecho, campeón de los derechos humanos y todo eso, lleva la voz cantante, poco Sábato. Es una entrevista que se resuelve muy pacíficamente, muy cordialmente, donde se intercambian flores Sábato con Videla, Ratti con Videla. Sí, yo creo que Borges estaba. Y el único que desentona es cuando al término de la entrevista pide la palabra el padre Castellani, el cura fascista, clerical, ¿no es cierto?, nazi, ultramontano, porque era visto, porque era el cura nacionalista, era el cura ultramontano. Y pide la libertad de Paco Brondo, no, de Haroldo Conti, porque Haroldo Conti había sido alumno de él en el seminario de Devoto. El padre Castellani, en forma bastante enérgica, reclama saber dónde estaba y la libertad de Haroldo Conti, de quien le costaba que era un hombre de bien, qué sé yo. Y Haroldo Conti era miembro de la conducción del ERP, tiene un alto cargo en la conducción del ERP. Y eso desencajó a Videla y le quitó toda la importancia para el gobierno militar a esa entrevista. Así que era un tipo muy valiente,
contra Castellani, mucho más que los liberales progresistas que lo acompañaban. Eso no se debe. Y Castellani es parte de esa generación en cuanto al pensamiento, ¿no es cierto? Sus libros, muchas veces revestidos de un lenguaje religioso, así lo revelan, y al mismo tiempo era un gran literato, un gran escritor literario, tiene cuentos maravillosos, de tipo muy criollo, en fin, fue un grupo muy brillante de intelectuales, donde puede incorporarse también a José María Rosa, de alguna manera Fermín Chávez, Eduardo Atesano. Después vino la noche, en materia de pensamiento y en todo tipo de materia. Pero, por supuesto, muchas veces parte de esas ideas fueron empleadas para una búsqueda, yo diría, desesperada del poder por vía de un atajo, como fue el caso de la guerrilla, que quiso llegar al poder a través de un atajo, que resultó una trampa sangrienta. Estamos entonces 66, 67, 68, 69, Cordobazo. Ayer. Bueno, el Cordobazo fue un hecho sobre todo simbólico en países como los nuestros, como de América Latina, donde el poder político de los símbolos es impresionante, ¿no? Entonces, esa pueblada que rebautizó a los movimientos sociales que iban a ocurrir en lo sucesivo en América Latina, porque todo el levantamiento popular después del Cordobazo se llama ASO de alguna manera, Bogotazo. El Bogotazo fue el primero en realidad, pero después del Cordobazo de acá de la Argentina, ya todos se llaman Humanazo, claro, Iborazo. Y fuera del país también, en los países de América Latina también. Pero digo que tiene un poder simbólico porque es un poco una rebelión que por primera vez, después de muchos años, se encuentra juntos a grandes sectores de la clase media y a la clase obrera, que habían sido separados por la Revolución Libertadora, otorgándole a la clase media la zanahoria de las libertades públicas, ¿no es cierto?, para enfrentarla con la clase obrera. Por primera vez, la dictadura de Onganía y su ministro Miguel Bacena obran el milagro de unir a esos dos sectores sociales decisivos en la política y en la sociedad argentina. Que salen a la calle en Córdoba, después de haber salido previamente en algunas ciudades del país, hartos del autoritarismo político de la dictadura y de la represión social de las políticas económicas liberales de la época, que eran una jalea de membrillo al lado de la que vinieron después, pero que para la época resultaron duramente golpeadoras del nivel de vida y de la existencia de las capas medias. Entonces esa rebelión marca un viraje histórico del cual todavía la Argentina no ha salido, ¿no es cierto? Porque hasta el Cordobazo los conflictos sociales más importantes se dirimían de alguna manera a través de algún tipo de negociación, a través de algún tipo de arbitraje, porque el país todavía tenía la inmensa riqueza acumulada en los años de la prosperidad pampeana, de cuando nosotros éramos una semicolonia relativamente próspera de Gran Bretaña, que nos concedía la posibilidad de contar con el litoral nuestro, que albergaba una clase media rural y urbana relativamente próspera para las condiciones de un país periférico de aquella época. Todavía sobrevivían algunas consecuencias de aquella política de asociación próspera con Gran Bretaña, que empezó a decaer en la crisis del 30,
pero que se sobrevivió hasta el punto de que tuvo la fuerza suficiente para derribar a Perón, que quiso enderezar ese camino histórico hacia una Argentina industrial, integrada a Sudamérica y demás. No pudo, fracasó porque tuvo más fuerza esa Argentina todavía vinculada a Europa culturalmente y que lo había sido desde el punto de vista económico a través de la exportación de alimentos durante muchos años. Todo eso sobrevivió, yo diría, hasta el Cordobazo, donde la clase media, que era el sustento con que contaba el imperio para seguir gobernando una semicolonia con la que ya no estaba asociada comercialmente, encontró fin, ahí encontró su término. Y a partir de ahí la Argentina entra en una crisis de la cual ya no sale. Es una crisis que es una escalera abajo permanente, salvo el breve episodio, que también no termina de ser más que una tentativa gloriosa, digna de ser recordada, pero una tentativa de la vuelta de Perón, de la última vuelta de Perón. La Argentina ya entra en decadencia franca y total. Ya no es la socia privilegiada de Europa y sigue siendo la hermanita privilegiada de América Latina. Todavía no le da la espalda a Europa, pero le sigue dando la espalda a América Latina. Y ese es el drama de todos estos años, que no hay una política destinada a reemplazar aquel orden social que nació en la batalla de Pavón, para poner una fecha, en 1861, en el siglo XIX, nació en ese momento y tuvo una serie de consolidaciones y fracasos que culminan con la debacle actual, donde no hay un proyecto alternativo al modelo que triunfó en Pavón. Acá no es el modelo neoliberal del consenso de Washington y todas las macanas que se dicen, sino es el modelo de Pavón. Acá triunfó el Fondo Monetario, acá triunfó General Mitre hace más de un siglo, en la década del 60, el que impuso el modelo de país que llevó a que la Argentina sea una colonia harapienta de los bancos, como es ahora, tiene su raíz en Pavón y un poco atrás en Caseros. Eso es lo que muchas veces la clase política, la llamada clase política, no comprende, o si comprende lo esconde, no lo enuncia, porque no es electoralmente redituable, porque no lo sabe explicar, o porque no sabe cómo salir de eso. Pero esa es la raíz del drama argentino, es esa. Acá hubo dos Argentinas que lucharon entre sí desde la Revolución de Mayo en adelante, y triunfó la Argentina oligárquica, porteña, portuaria, proeuropea, antigaucha, antiamericana, que es la que triunfó, y es la que nos está uniendo ahora. Porque de lo contrario no se entendería quiénes son los responsables de la crisis. La crisis no es consecuencia de la debilidad de carácter de un gobernante, sino de determinadas estructuras sociales, de determinadas vinculaciones históricas que tienen determinadas consecuencias. Entonces acá triunfó Sarmiento, el Facundo de Sarmiento. Civilización y barbarie, acá triunfó plenamente y fue el programa de la oligarquía y de las clases de la sucedida. Fíjese usted que simbólicamente el Facundo de Sarmiento se empieza a publicar en 1845, pocas semanas antes que la flota inglesa partiera rumbo al Río de la Plata para intervenir y dando lugar a la batalla de Obligado, famosa en 1845. Como los factores externos y internos se entrelazan, muchas veces espontáneamente. Y el Facundo fue el mensajero literario de lo que traía la flota en sus bodegas, que eran grandes cañones, además de mercadería. Pero eso es bueno recordar también que la flota que vino acá a Río de la Plata venía de librar una batalla reciente muy conocida. Venía de introducir el opio en China. Eran los mismos barcos
se hicieron la guerra del opio en China los que vinieron al Río de la Plata. Muchos historiadores omiten ese dato, pero es así. Esos eran los portadores de la civilización que defendía Sarmiento y los europeizantes en Buenos Aires. Por ese es el modelo que entró en crisis a partir del Cordobazo. El Cordobazo pone de manifiesto la antigüedad, la falta de inteligencia de todos los partidos políticos argentinos y pone a prueba el peronismo. Pone a prueba el peronismo porque el peronismo, visto en perspectiva, no responde a las exigencias de aquel momento. Sí responde Perón, que Perón era un genio político muy singular, no muchas veces comprendido, más bien alabado que comprendido, que ve que algo está cambiando en el mundo y muy profundamente. De ahí sus ensayos con distintos sectores, su convocatoria muy amplia para poder resolver la crisis argentina que abarca desde llamar a Balbina, llamar a los marxistas y a los grupos de izquierda, de tejer nuevas vinculaciones internacionales, de abandonar ciertos prejuicios contra el bloque comunista que podría haber habido en el pasado y que respondían más a necesidades ideológicas que a necesidades políticas. Pero realiza todo eso y está resuelto a volver al poder con un nuevo proyecto, pero lo que no puede resolver es el problema del sustento de ese proyecto. El sustento de ese proyecto es el viejo peronismo, que no responde a esos cambios. O el nuevo peronismo, el de los jóvenes, que tampoco responde a las exigencias del momento, porque viene preñado de sus propios prejuicios, de lo que trae de su clase social. Los jóvenes peronistas vienen, en su mayoría, educados en el antiperonismo de sus familias, en la idea de que Perón era un ogro, confiscador de toda riqueza humana, entonces tenía que ser socialista. Se suponen ellos, a través de sus apresuradas lecturas, que Perón era tan odiado por sus padres porque quería expropiar a los ricos, quería crear el socialismo. Lo ven como un caudillo socialista, lo que era en realidad un caudillo típicamente nacionalista, que quería desarrollar, como él mismo llegó a decir en términos aproximados, quería desarrollar el capitalismo, no el socialismo. Porque a la Argentina le faltaba y le falta el capitalismo, no el socialismo. ¿Cierto? El socialismo es practicable, o es en todo caso una utopía social a discutir en otra etapa histórica. Pero lo que le falta en este momento a América Latina, a los países pobres, es capitalismo, que es lo que los capitalistas les piden tener, los países capitalistas. Todo eso se revela, me parece, como tira el Cordobazo, que pone en manifiesto el fracaso de la vieja izquierda, ya definitivo. El Partido Socialista y el Partido Comunista en esos años desaparecen prácticamente. Emerge una nueva izquierda con prejuicios como los señalados en relación al peronismo, o a veces en una nueva versión de la vieja izquierda gorila, como terminaron siendo, por ejemplo, el ERP u otros grupos que alcanzaron un verdadero desarrollo masivo, pero que no revisaron a fondo las concepciones de origen. Seguían considerando negativo al peronismo como sus padres y consideraban que era necesario ir al socialismo directamente de acuerdo a los modelos que traían de Europa o de las internacionales trojistas o de otro tipo que influían por aquellos años. Entonces, todo eso se pone de manifiesto en el Cordobazo. Y ahí es donde surge para la izquierda nacional la gran oportunidad histórica de desarrollar una opción diferente, una opción propia, que tampoco prevalece, ¿cierto? Porque tampoco la izquierda nacional ni alcanza un desarrollo político importante, ni impone sus tesis, pero alcanza una influencia, yo diría, cultural muy grande. Por aquellos años, la izquierda nacional, a través de los libros de Ramos,
de los demás autores del movimiento y de su propio accionar político, alcanza una influencia que va más allá de las dimensiones de su organización política. Como organización política es muy pequeña, entonces tiene una dimensión muy reducida, pero su influencia ideológica y cultural es inmensa. No se puede entender las posiciones y el desarrollo de los acontecimientos desde Cordobazo en adelante sin apelar a los libros de Ramos, o a los textos de Ramos, o a las posiciones de Ramos. Eso es así. Me parece a mí que no es presuntuoso decirlo de esa manera. Porque otros autores como el mismo Puigros cargan todavía con un gran grado de compromiso con su pasado ideológico, lo que nos lleva a explicar las cosas de una manera a veces un poco, yo diría, maniquea. Pero bueno, pero no es cuestión de entrar en esos detalles, sino en remarcar que la izquierda nacional alcanza estatura, personería teórica propia en aquellos años. Pasamos del Partido Socialista de la Izquierda Nacional al FIP. Eso. Bueno, en noviembre del 71 se forma el FIP, como consecuencia de una convocatoria que realiza el PSIM a sectores afines para ampliar diríamos hoy, la oferta política, y formar una organización más amplia que cobijara a los jóvenes descontentos con lo que podían encontrar en el peronismo, pero deseosos de defender a Perón y de desarrollar aún más el peronismo hacia un socialismo nacional. En fin, la convocatoria tiene relativo éxito, se forma el FIP, se extiende por todo el país, es uno de los partidos nuevos, sería el único que casi de inmediato se extiende por todo el país. Conserva una enorme debilidad en la capital federal, pero en todas las provincias había un destacamento del FIP. En la más lejana, sea en Río Gallegos, en Ushuaia, en Jujuy, había un núcleo de militantes del FIP con su local, con su periódico, con sus publicaciones, cosa que se va a ocurrir bastante después con los demás partidos, y que se vuelve a repetir ahora, donde, por ejemplo, existe un político llamado de izquierda, como Luisito Zamora, que no puede trascender del Barrio Norte, es un trojista del Barrio Norte. Si el pobre de Don León resucitara, no sé qué, le daría un patapúfete enseguida. Después, fíjese que en la última campaña electoral fue notable, yo lo vi, que de casualidad lo vi yo mismo por televisión, como a Luisito Zamora le preguntan qué es lo que más le emociona en la campaña electoral. Dice, a mí lo que me emociona es la calidez de la gente. La gente, dice, eso es lo que me enerva. Dice, por ejemplo, los otros días fui con unos amigos a cenar a un restaurante. Cuando me levanto, me ovacionó el público. Yo, eso para mí, el contacto con el pueblo. Usted es el restaurante. El periodista, que raramente debía ser un periodista penetrante, porque insistió en el tema, dice, pero ¿dónde era el restaurante? El restaurante acá en el centro, pero ¿dónde era? En Callao y Santa Fe. Ahora, un trotskista, y ahora es presentado por Majul como el opositor número uno. El opositor más intransigente que tiene Kirchner es Luisito Zamora. Entonces están preparando la nueva trampa ahora para jorobar al presidente, con dos gestos de independencia, pero ya para la izquierda eso es terrible. Bueno, pero decía esto de Zamora porque la vieja izquierda desaparece. La nueva que aparece es esta que reproduce los viejos fenómenos. La izquierda porteña, la izquierda de clase media rica, como la que sigue al cómico de la lengua Jorge Altamira, se llama Partido Obrero y tiene los afiliados, el nivel social de los afiliados del Partido Obrero debe ser el de mayor nivel económico de Buenos Aires de todos los partidos. Pues la pequeña burguesía más acomodada, la pequeña burguesía de origen muchas veces judío, con
gran prevalencia en las universidades. Entonces, el estamento más ilustrado, más respetado intelectualmente en el mundo de Buenos Aires, está enrolado en el Partido Obrero, que tiene ese nombre porque lo dirige un cómico de la lengua, que es Jorge Altamira, que le quiere jugar alguna graciosa pasada de la historia. Pero es así, la izquierda es eso. Entonces, no hay izquierda, ha sido reemplazada por un progresismo chirle, un progresismo que tuvo su expresión máxima en Chacho Álvarez, que es un hombre que él mismo dice que es un constructor de espacios, entonces que es un constructor de nada, porque un espacio es una nada, es algo que hay que llenar, él los construye, en lugar de llenarlos, los construye. Temeroso de decir una palabra de más que pueda ir a algún factor del poder. Entonces el progresismo, que a mi modo de ver es una carga muy dura de sobrellevar en la mochila del presidente Kirchner, porque es un sector que él necesita electoralmente todavía, pero que es una alianza que es más costosa de lo que se puede suponer. Ese progresismo reemplazó a la izquierda. Del mismo modo que lo que antes se llamaba la derecha prácticamente ha dejado de ser Argentina para convertirse en expresión simplemente de los intereses financieros mundiales. La derecha es el ministro de Economía que tienen los gobiernos cipayos, son los López Murphy, los Cavallo, antes los Urruñi, Martínez de Oz en primer lugar. Bueno, y división ahí Ramos-Grimbergo. Bueno, fue una división política que la izquierda nacional tiene un poco no sé si la desgracia, para algunos quizás sea la fortuna, de estudiarse a sí misma más que estudiar al resto. Nació para estudiar y criticar al resto de los partidos y movimientos políticos argentinos y está teniendo en estos años la pretensión de estar autoexaminándose permanentemente. Hay verdaderos arqueólogos de la izquierda nacional, cosa que ningún otro partido tiene. Usted va a los grupos que derivaron de Nahuel Moreno, tiene una historia negra cada uno de ellos, pero nadie se ocupa de esto, se ocupa de política. Creo que en eso hay un ruido exagerado por parte de algunos compañeros, amigos, que desdeñan la dimensión política del problema. La izquierda nacional y el propio Ramos son dentro de la política argentina los movimientos que hoy día han sabido conservar con más fuerza la coherencia inicial. A pesar de todos los errores que han cometido, todos los viajes que han cometido, propios de un movimiento político. Esto no es un grupo de investigadores que quieran encontrar el perfil científico exacto de algo, sino un grupo de militantes que quiso construir un proyecto que nosotros estimamos sigue vigente, adecuándolo a los tiempos que vivimos. Fue eso. Entonces la crisis de Ramos con el Grimbergo creo que hay que escribirla en ese campo, una crisis política. Sin embargo, todavía hay compañeros que siguen discutiendo, siguen en la discusión, 30 años después. Yo leí hace poco un artículo de uno de los compañeros que había protagonizado la crisis, como decíamos en el 75, todo vinculando, hice un episodio de ahora, una cosa que realmente yo en otro momento político no lo vi. O las indagaciones realmente maniáticas de algunos sobre si fue Aurelio Narvaja el primero que dijo tal cosa, o fue Ramos, o Ramos, que es un oportunista, llegó 48 horas después a la misma posición. Que eso es una cosa irrelevante. Entonces, de ahí va a haber una crisis política donde, sin embargo, expresó y expresa su personalidad, siempre lo fue, una versión, yo diría, más clásica del socialismo, más propia del marxismo clásico europeo con que inicialmente se formó el núcleo de la izquierda nacional. Y Ramos,
una tentativa me parece más pronunciada por buscar una apertura propia, por despegarse de la influencia europeizante de aquel marxismo que después de todo había generado el monstruo del estalinismo y otros monstruos parecidos. No era el lugar más saludable para ir a buscar enseñanzas. En el fondo la tesis de Ramos y del socialismo criollo es esa. Pero no, busquemos nuestra propia experiencia y apliquemos la fórmula del famoso Simón Rodríguez: o inventemos o erramos, o inventamos o erramos. Ramos insistía mucho en eso y lo desplegó después de la crisis. Sin embargo, creo que se demuestra que se despliega su pensamiento en ese sentido, se despega de las aposaturas en el marxismo y busca aposaturas propias y desenvolver sobre todo un pensamiento propio. Es lo que hicieron Marx y lo que hizo Lenin, lo que hicieron los grandes que hicieron que introdujeron un cambio, lo hicieron a partir de pensar con cabeza propia, no aplicando una fórmula copiada de otro. Creo que ese es un poco el fondo de la crisis, creo que fue ese. Y se mantuvo porque cada uno, tanto Ramos como aquellos que seguíamos a Ramos y lo mismo Spinelli, mantuvimos las posiciones originales. Todo el mismo Spinelli, por ejemplo, se va ahora a apoyar a Kirchner y uno busca el pelo en la leche, porque es más exigente en cuanto al peronismo tiene que hacer esto o aquello. Nosotros creemos que hay que estar donde se puede estar, en la general de las cosas, para defender y alentar todo aquel que dé un pequeño paso en defensa del interés del pueblo y de la patria. Ahí la izquierda nacional, su lugar es ese, estar alentando eso, no buscando otro pelo en la leche. Eludiendo siempre, evitando siempre la solución de los ultraizquierdistas a estas dudas frente al movimiento político. Los ultraizquierdistas vienen a decir: como todos nos vamos a morir, como siempre la burguesía nacional va a traicionar, como siempre nos vamos a morir, suicidémonos ahora. O sea, rompamos ahora con la burguesía, se va a traicionar, ayudando a que traicione y a que se vaya todo el diablo. Eso un poco, después, no sé. ¿Por qué, a ver, una pregunta, por qué la izquierda nacional no llega al poder? ¿Cuál es el error? Bueno, yo creo que la izquierda nacional no llega al poder por las mismas razones por las que llegaron todos al poder hasta ahora. Todos los que llegaron al poder hasta ahora han fracasado estrepitosamente. Todos han pasado por el poder en la Argentina, a través de sus sucesivas crisis, por esa inestabilidad tan permanente que la caracteriza. Este es un país que no se puede hacer planes. Decía un padre a un hijo que decía: papá, voy a hacer esto. Hijo, dice: este no es un país para planes. Claro, es un país donde cada 2 o 3 años hay algún viraje, algún cambio. Entonces, la izquierda nacional, creo yo que, sin descuidar, que es un análisis aparte, digamos, los errores propios, creo que no ha llegado al poder por lo que le han llegado los demás. Y porque es el desafío que se presenta paradójicamente ahora, que es el momento donde la izquierda nacional quizá está más débil que nunca, organizativamente o militantemente, y donde es más rica que nunca y más fuerte que nunca, porque es la dueña del capital político que puede sustentar la revolución nacional que necesita hacer muy próximamente. Y en ese sentido, creo que si algo puede decirse, es que la izquierda nacional es la gran triunfadora ideológica de estos años. Fíjese usted que la agenda política que se discute en la Argentina de unos años a esta parte, como dicen ahora la agenda política, es una agenda que confeccionó e introdujo en el debate público Jorge Abelardo Ramos 20 años atrás. Porque ¿cómo puede hablarse de Mercosur sin hablar de Jorge Abelardo Ramos? Que cuando postulaba la unidad de América Latina se les reían en la cara desde los izquierdistas hasta los liberales y los conservadores. Entonces, ¿cómo se puede hablar de deuda externa y de Alejandro Olmos sin hablar de Jorge Abelardo Ramos, que fue el primero que
propone a la Corte Suprema embargar la deuda inglesa en el año 82, una presentación que yo la tengo ahí, antes que iniciara sus acciones Alejandro Orno, sin que lo desmerezca esto ahora, pero quiero decir, ¿cómo se puede hablar de Venezuela sin hablar de Ramos? ¿Cómo se puede hablar de Malvinas sin hablar de Ramos? Cuando el único político argentino que habló, dio una línea política, explicó las cosas, planteó una perspectiva durante la guerra de Malvinas, en medio de los cañonazos. Ramos lo planteó y los políticos no. Y la falla organizativa, entonces, por la cual, por un poco, lo que estoy planteando. ¿Qué? Quiere que tengamos éxito. ¿Por qué no se llega al poder? Porque uno dice, bueno, para llegar al poder y hacer lo que hicieron los demás, mejor no llegar. Eso estamos de acuerdo. Ahora, a mí me parece que hubo posibilidades en ciertos momentos, por lo menos de crecer más. Por ejemplo, en el 73 hubo errores. Sí, no, por supuesto. Sí, no, yo personalmente considero que sí, y muchos compañeros también consideran que se cometieron errores. No haberse incorporado al prejulio. Eso pudo ser un error, sí, yo personalmente considero que sí, que se debió haber entrado al prejulio. Pero creo también que cada uno de esos errores, por ejemplo no alcanzan para explicar el poco desarrollo que alcanzó la izquierda nacional. No alcanza. No es un grupo demasiado ideológico y que no ha trabajado un poco. A veces se presenta como maestro ciruela y para ciertos sectores lo toma como o que no ha enraizado en lo social y que es más un poco. ¿Cuáles son? Bueno, puede ser que todas esas cosas sean ciertas, pero hay que tener en cuenta también la radicalidad del planteo que hace la izquierda nacional para comprender que los esfuerzos organizativos que le dio cada vez fueron mayores que otros grupos, porque partía de una tradición distinta, era un fenómeno nuevo. El Partido Obrero no es un fenómeno nuevo. El joven estudiante de filosofía y letras del Partido Obrero tiene un tío que era del Partido Comunista, que le prestó los libros cuando tenía 14 años, que con las derivaciones de las cosas del Partido Obrero, creo que es la misma cultura. Como dicen ahora, cultura PC, fulano de tal es cultura PC. Y es un tipo que no es del PC, pero que se formó con los libros del PC. ¿No es cierto? Como se puede decir, fulano de tal es cultura izquierda nacional. Se formó con los libros de la izquierda nacional. Bueno, pero los que se formaron con los libros de la izquierda nacional éramos muy débiles, justamente por el tipo de planteo que efectuaba el movimiento de independencia cultural, de independencia ideológica, de independencia material. Por el solo planteo, nosotros no podíamos recibir apoyo de ninguna fundación europea, de ninguna internacional, de ninguna, pues nos vilipendiábamos a todos. Puede juzgarse eso un criterio quizá erróneo en cuanto a manejarse con fuerzas superiores, no sé, creo que es un tema muy arduo para definirlo muy rápidamente, pero en el caso de la izquierda nacional pesó mucho eso. Nosotros lo veíamos de jóvenes, cualquier grupo socialista les mandaban algún mango o algún grupo italiano de desocupados o de Alemania, recibían pasajes, viajaban, los homenajeaban. Nosotros no éramos nada de nada, teníamos patadas de todo el mundo y éramos proscriptos de todos los medios de difusión, en la práctica. Eso endurecía el planteo y creaba una situación también de autoexclusión en muchos aspectos. Pero por supuesto se pudo haber encarado las cosas de otra manera. Quizás se descuidó un poco el aspecto de la inserción social del movimiento, en aras de una pureza ideológica que no siempre se da y tiene tanta importancia. Pero me da la impresión de que la izquierda nacional no triunfó hasta ahora
porque no había condiciones para que eso ocurriera. Porque cuando hay una necesidad, esa necesidad se abre paso. Cuando el 3 de junio de 1943 usted hubiera hecho una encuesta tipo preelectoral, triunfaba la Unión Cívica Radical, seguro. Pero una expresión de que el esquema de partidos era como un sistema de tranqueras que no permitían más que la salida de determinado contingente de animales, y que no había otra tranquera, y que el problema entonces, si se reproducía, iba a ser siempre la misma cantidad de animales por el mismo número de tranqueras. Y la solución cuál era? Era abrir una nueva tranquera, donde se expresara la enorme cantidad de animales que no sea lo mejor, si no es posible, que quieran expresarse, que quieran salir, que fue la obra del gobierno militar. El gobierno militar cortó con la espada el nudo gordiano de la crisis, abriendo una tranquera que permitió que las fuerzas sociales que se venían desarrollando, no tenían expresión, se pudieran expresar a través del peronismo. Y la parte final de Ramos, ¿cómo la interpreta? Bueno, su acercamiento nosotros la interpretamos a la luz de lo que le decía recién con respecto a la crisis con el militar. Pero un episodio político. Desafortunado, la gran mayoría de quienes lo habíamos seguido a Ramos no lo acompañamos, rompimos con él, compañeros muy queridos como Plaza Alberti, Juan Carlos Martínez, Horacio Salini, compañeros de dirigentes del interior muy importantes, rompimos con Ramos. Pero Ramos ya era un hombre grande, ya tenía su vida hecha, su proyecto político, en lo que resultaba a él como constructor, ya había tocado su fin, había terminado, eso era evidente. De seguir había que seguir bajo otra versión, bajo otra forma, como hay que hacerlo ahora. Y bueno, claro, se puede terminar una claudicación política. Algunos hablan de traición, pero es una palabra demasiado fuerte que no se ajusta a los hechos. Ramos no traiciona, adopta una conducta equivocada, pero en tan breve lapso de tiempo que no alcanza a borrar siquiera en lo más mínimo su legado, su obra anterior, sus libros, su actuación. Muchos grandes hombres terminan sus últimos días en una actitud de ese tipo. Vasconcelos en México, y nadie se acuerda que Vasconcelos fue en sus últimos años un tipo lo más reaccionario que podía encontrarse en el planeta era Vasconcelos, que creo que hasta terminó con un camafeo del Führer en su mesita de luz o algo así. ¿Pero quién se acuerda de eso? Vasconcelos fue el gran ministro cultural de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Fue una de las gran figuras de la tentativa de hacer una enseñanza con raíces americanas, continuador de Simón Rodríguez. Y lo mismo otros, el propio, no hablemos de después de los políticos o escritores argentinos que para desarrollar más la cuestión. Creo que fue, Ramos tenía un proyecto político que estaba estrechamente ligado con el peronismo. Todo el desarrollo político nuestro siempre hace referencia al peronismo. Pero eso tiene su tiempo. El peronismo como peronismo desapareció, no existe más. No lo podemos comparar ni siquiera literariamente. El peronismo del 45, fundado en una alianza entre el ejército y los sindicatos, con el peronismo de Kirchner, que es una alianza entre los progresistas de la clase media con los progresistas del interior, digamos, por llamarlo de alguna manera, donde no figuran las clases ni las estructuras que figuraron antes. Eso es otra cosa, que se sigue llamando peronismo y sigue siendo, a pesar de todo,
a pesar de todo lo que se dice en todos sus sectores, el peronismo es el partido político más democrático que todavía hay en la historia argentina. Más democrático y más popular, por el ambiente social en que se desenvuelve. Entonces, cuando el peronismo llega al gobierno, aún con Menem, con Kirchner o con Dualde, hay otro ambiente social, otra presencia social en el Estado. Usted toca un portero eléctrico, le abre la puerta a una persona de clase social distinta en la casa de gobierno, si está el peronismo o no está el peronismo. Y eso tiene su significado, sobre todo para aquellos que consideran que la revolución hay que hacerla con el pueblo, con las masas populares. Quien está en un lado y en otro en estos vericuetos del camino es importante. Eso es lo que me parece que hay que tener en cuenta. Y Ramos elaboró todo su proyecto político en relación con el peronismo. Un peronismo que ya no existe y que ha sido reemplazado por otro y que representaba lo mejor de un sistema de partidos que colapsó, que ahora ya es evidente su colapso. Pero el radicalismo solo existe porque Alfonsín es un hijo de la tierra española, de una vitalidad y una energía realmente inconmensurable, porque no hay actor que se pierda y donde no quiera hablar. Donde invitan siempre como el presidente, le va a no sé dónde voy ahora en Guadalajara, creo, en todos lados opina, pero no es el radicalismo, lo que queremos es dos últimas, el 19 y 20 de diciembre, y a su entender por qué se agota todo esto de las asambleas barriales y todo eso, y segundo, Kirchner y su proyecto político y cómo lo ve. Bueno, el 20 y 21 de diciembre, las gloriosas jornadas, las llamadas gloriosas jornadas, tienen un significado, yo diría, para algunos fue una gran explosión revolucionaria, para otros una implosión conservadora. Y creo que tuvo elementos de los dos niveles, porque hay mucho de revuelta nostálgica por un pasado que murió, que empezó a morir, como hablamos hoy, en el Cordobazo, y que hay sectores de la clase media que se niegan a que muera. Los famosos ahorritas que creen que en un país semicolonial como este pueden sustentar un buen nivel de vida depositando dólares en los bancos, realmente no han adquirido una nueva conciencia histórica del mundo al que pertenecen. Del mismo modo que los jóvenes estudiantes que se entremezclaban en las marchas de esas jornadas en nombre de los grupos de izquierda, tampoco comprendían cuál era realmente el eje social de los cambios que tiene que haber en la Argentina. Entonces se desenvolvían dos películas distintas. Una película era de los saqueos en el Gran Buenos Aires y otra película era la del profesional psicoanalista, arquitecto, médico que los niños en brazos y la señora marchaban pacíficamente en las noches, los viernes a la noche sobre todo, rumbo a Plaza de Mayo, sin saber claramente por qué, pero como signo de protesta, como signo de demanda de cambio. Entre el que saqueaba un supermercado y el psicoanalista no había muchas cosas en común, salvo el hecho de que el orden social había entrado en crisis, por poner una fecha como el Cordobazo, o antes, ese orden social ya no lo podía contener a ambos. Y por consiguiente, eso tenía poco de estallido revolucionario, tenía más de estallido conservador para las clases medias y de estallido de desesperación por parte de las clases pobres. Pero faltaba la clase obrera, que aún reducida existe, no participó orgánicamente y en forma decisiva en estos acontecimientos, y faltaron las organizaciones democráticas de la propia clase media, pero tampoco participaron. Participó la clase media porteña, que llegó a desarrollar un movimiento asambleístico muy democrático, de muy alto nivel, hasta el punto que
puede ser paragonable en algunos aspectos con el Mayo francés. Había asambleas, por ejemplo, que se hacían en el Parque Centenario, donde se llegó a discutir sobre Foucault. Entonces, bueno, es un fenómeno que creo que el tiempo va a ir puliendo en su dimensión y en su importancia. Tiene una importancia simbólica, pero en ese sentido sí es un hito en la historia, porque marca, yo diría, la muerte definitiva de los viejos partidos y la búsqueda por parte de los nuevos sectores sociales de quienes los representen políticamente, sin que todavía lo hayan encontrado. Eso sí se puede decir de positivo del 20 y 21 de diciembre, que marca la muerte del sistema de partidos que llevó a la Argentina a la situación actual. Porque la Argentina no está como está porque hayan torturado en la ESMA, sino porque hubo un sistema de partidos que permitió que fueran a parar a la ESMA a ser torturados por oficiales que debieran custodiar el mar argentino, estudiantes o jóvenes trabajadores o militantes que debieron entender que la revolución en la Argentina no pasa por elegir falsos enemigos, como los eligieron muchas veces para asociarse con las Fuerzas Armadas, sino en comprender realmente qué pasa en el país para poder no equivocar el blanco, sino que es el verdadero secreto de toda política revolucionaria. El 20 y 21 de septiembre marca eso, es un final abierto, pero se ha cerrado. Creo que lo ha tomado en sus manos el presidente actual con una voluntad transformadora que exhibe una gran determinación personal de ir a un proyecto nacional nuevo, aunque en gran soledad. Por eso nosotros decimos que Kirchner muchas veces se parece a un presidente sin partido de una nación sin Estado, porque él es presidente con un partido que le sostiene y con un Estado que ha sido desguazado por el enemigo. Entonces, bueno, con esos pocos elementos, lo que ha hecho hasta ahora no es poco. Esto ha restaurado en alguna medida el respeto hacia la Argentina. La Argentina no existía prácticamente a nivel internacional. Ha dado un gran viraje histórico en ese sentido, y eso creo que es lo más destacable, lo más importante que ha hecho hasta ahora, que es romper con el imperialismo norteamericano y volcarse decisivamente al Mercosur. Y la Argentina en estos momentos es uno de los grandes motores del Mercosur, y la alianza con Brasil es uno de los grandes acontecimientos que van a marcar toda la historia próxima nuestra. Eso creo que es atribuible al presidente Kirchner y a su reducido núcleo de colaboradores, como fue frente a un partido que solo piensa en cómo va a acomodar la lista de concejales de las elecciones del año que viene. ¿Cómo va a resolver ese problema? Kirchner no sabemos. El transversalismo que se habló, que él impulsaría, tiene de bueno esa idea o ese objetivo de reemplazar el aparataje electoralista del PJ por una confluencia de sectores distintos que puedan dar sustento a una política nueva. Pero también ahí interviene lo que hablamos hoy del progresismo, que no es mejor que el viejo PJ. El progresismo es la contrafigura del viejo PJ. El viejo PJ es el aparato, el pejotismo, como se dice ahora, es el aparato que reparte comida y reparte subsidios entre los pobres, que ha contribuido a crear, y el progresismo es lo mismo, bajo una forma prolija, bajo una forma que es limpia de corrupción, lo cual hay que ver si es posible realizar. El presidente se enfrenta a eso. No sé cómo se va a desenvolver la película esta que está nueva en lo sucesivo, pero desde nuestro punto de vista, si se puede desarrollar en la Argentina una política independiente, de integración con América Latina, de fortalecimiento del Mercosur, de mejoramiento del nivel de vida, de recuperación del Estado, de proyección de la Argentina
áreas donde ha demostrado tener solvencia y capacidad, como el que más, como la energía nuclear, como el área científico-tecnológica vinculada con la energía nuclear, como el aspecto de la biotecnología, como hay, se avisoran aspectos y perspectivas que la Argentina desarrolló en el pasado, que las puede volver a desarrollar mucho mejor en el presente. Por eso la Argentina es tan hostigada, tan observada por los grandes imperios, porque nosotros ya sabemos cómo hacerlo, diríamos. Mientras Brasil está ensayando recién cómo hacer ciertas cosas, nosotros ya lo sabemos cómo hacer. A nosotros no nos dejan, y en cierto sentido un poquito más lo han dejado de hacerlo a Brasil. Pero Argentina es autora de prodigios en materia tecnológica. Produjo el Pulki cuando los rusos todavía estaban estudiando en el 2017 o el 2015. Produjo completó el ciclo de combustible nuclear. Fue el tercer o cuarto país creo que lo había logrado. Empezó a construir el misil Cóndor. Hay una serie de aspectos que el imperio específicamente trabó e impidió que se realicen, que se puedan retomar con la ventaja de que nosotros lo sabemos hacer. Por eso nos buscan celosamente impedirlo. Si el presidente busca ese rumbo que pueda devolver a la Argentina su condición de país grande, de país latinoamericano, de país que puede estar orgulloso de haber tenido un libertador como San Martín, que cruzó los Andes y que fueron a las provincias hermanas a libertarlas, va a tener el apoyo del pueblo y es el único factor que puede ayudarlo a salir del berenjenal actual. No son las combinaciones transversales o salientales con tal o cual grupo, sino el apoyo del pueblo. El apoyo del pueblo se logra sin tener miedo de tomar ciertas medidas, como todavía hay miedo de hacerlo, en el sentido de que la Argentina tiene una deuda social muy grande con su gente, lo dice la propia gente del gobierno, pero toma las medidas que hace falta tomar para recuperar esa confianza. La primera de las cuales es fundamental es dictar un aumento general de salarios, que es el programa revolucionario que el Fondo Monetario Internacional impide que hagamos. Lo único que no tolerarían que hagamos es eso. Podemos hasta llegar a nacionalizar de nuevo los ferrocarriles, pero poner en marcha la maquinita con criterio soberano, como hace cualquier país independiente, e imprimir lo que necesite imprimir para vivir y progresar, eso no lo permite. Y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, sobre todo aprovechando una coyuntura relativamente favorable a nivel internacional, como es la actual, en que Estados Unidos está enredado en sus propios crímenes y en sus propios sangrientos asesinatos en Irak y mordiendo el polvo de la derrota de proyectos fracasados en varios lugares del mundo. Es el momento de la Argentina levante cabeza junto con Brasil, junto con el Mercosur, y adopte una política independiente en todos sentidos. Pagando la deuda o no pagándola, acá lo que hace falta no es discutir sobre la deuda, es discutir sobre cuánto hay que imprimir para pagar salarios como la gente a los argentinos que trabajan y para que a través del trabajo de esos argentinos puedan aparecer nuevas fuentes de empleo para los demás. Si acá se aumentan 100 o 200% los salarios como correspondería, inmediatamente empiezan a crecer las fuentes de empleo y las fuentes de trabajo. Esa es la medida revolucionaria que el gobierno todavía no se va a tomar y que nosotros creemos que debe tomarse y que es esencial tomarse. Los aspectos técnicos, acá hay legiones de economistas que han tomado cursos en Harvard, han dictado cursos en Harvard, han ido a embajarse a universidades europeas, son de un talento impresionante. Y creo que reuniéndolos y diciéndoles cómo se resuelve el problema, se puede resolver. El problema es de una decisión política que es necesaria para terminar realmente con el neoliberalismo en Argentina y con los británicos avanzados. Los argentinos todavía no comen como deben, ni trabajan como deben, ni cobran lo que deben por el trabajo que hacen. Eso es elemental para que funcione una sociedad capitalista. No hablamos de una sociedad socialista, que será un tema de otro debate. Una sociedad capitalista.
Eso es la crítica que nosotros le hacemos a la gestión todavía del presidente Kirchner. ¿Sus padres cómo se llamaban? Y han fallecido los dos. Sí. No, mi madre no. Ah, su madre vive, felizmente. Tiene 95. ¿Qué nombre? Bueno, mi padre es Gerberov. El nombre de Juan. David. ¿Y su madre? Mi madre es Eva Atusevich. ¿Y cuántos hermanos tenían? Yo tuve una hermana. Una hermana. Fallecida, sí. Mayor que yo. ¿Y casado con usted? Yo estoy casado con 2 hijos, Lucio de 21 y Julieta de 25. Si quiere agregar algo más. Y no sé, hay muchas cosas para agregar, no sé qué formato quiere dar usted después. En cuanto a actividades personales y políticas, Sí, yo soy médico también. ¿Es retirado? Ahora sí, ¿En qué especialidad? anestesiología. Oh, igual que mi padre. ¿Sí? ¿Y dónde fue? ¿Allá en Pigüé? Igual vive. 77. En total. Y yo conocí a unos muchachos que fueron a Olavarría, gentecita, Torriati, hicieron una fortuna. Se puede hacer mucha plata los anestesistas. Sí. Él en su momento, bueno, esto fuera de